pues entonces claro que es compatible si esos valores se restringen, se limitan a la esfera privada, es decir, si no intentas imponérselos a otros. Incluso diría que hasta cierto punto un sano conservadurismo que enfatice la prudencia frente a los cambios sociales, frente a la reinvención ingenieril del conjunto de la sociedad, diría que esa perspectiva personal, que no política, personal conservadora, frente a los cambios, ya digo, constitucionales de una sociedad, frente a la ingeniería y la planificación y la reinvención y la tabla rasa absoluta de las instituciones básicas de una sociedad, creo que hasta cierto punto ese conservadurismo personal sano es no solo compatible, sino casi consustancial al pensamiento liberal. Se considera erróneamente que el conservadurismo es una doctrina política autoritaria y enemiga de los valores libertarios. Curiosamente, grandes exponentes del mundo libertario como lo son Rothbard, Mises, entre otros, han mostrado simpatía y aprecio por el conservadurismo. La definición más común pero errónea de conservadurismo es aquella que sostiene que un conservador defiende el status quo y quiere perpetuar un orden de reglas, normas morales, leyes, etc. Como se habrán dado cuenta, es una definición demasiado general y poco precisa. Bajo esta definición podríamos llamar conservadores a todos aquellos que defienden el status quo cubano o aquellos que defienden el orden implantado en Corea del Norte. Una definición más acertada sobre conservadurismo sería la que parte de la premisa en la que se afirma la existencia de un orden natural. Claro, a ver, los seres humanos no viven en un vacío moral, y esto lo ha recalcado desde Rothbard hacia adelante, digamos, sus discípulos, ni tampoco lo primero que a ti te enseñan o lo primero con lo que te encuentras cuando tú lees sobre el liberalismo es que el liberalismo no es atomismo y no es hiperindividualismo, pero vas y ves a los referentes y ellos defienden un atomismo y un hiperindividualismo de sujetos que están moralmente en el vacío, ¿no? Sí, y que quieren sujetos totalmente en el vacío. Yo te quiero leer una cita que me parece magnífica de un texto que me gustaría que todos pudiesen leer, por un nuevo libertario de Jeff Deist, que es el presidente del Mises Institute, que digamos, tiene la autoridad para ser citado, digamos, para que le prestemos atención. Y él dice, hay una palabra para la gente que no cree en nada, ni en el gobierno, ni en la familia, ni en Dios, ni en la sociedad, ni en la moralidad, ni en la civilización. Y esa palabra es nihilista, no libertario. La mayoría de los libertarios, los de nuestro tiempo, creen que para ser libertario, entonces tú tienes que negar la moral, tú tienes que negar la tradición, tienes que negar la fe, tienes que negar la religión. Entonces, nada de eso tiene que ver con libertarismo. Entonces, están perdidos, digamos. Mirá, los fundamentos de la libertad de Hayek justo lo tengo acá al lado, o sea, no pensaba que íbamos a hacer este juego de leer algunos fragmentos, pero me parece que está muy bueno para que la gente, digamos, no confíe en lo que nosotros estamos argumentando, sino que vamos a leer algún fragmento. En la página 95 dice Hayek, o sea, digamos, para mí, el pensador político más importante a mi juicio, el filósofo social y político más importante de la escuela austríaca, página 95, la libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas creencias morales y la coacción solo puede reducirse a un mínimo cuando se espera que los individuos en general se ajusten voluntariamente a ciertos principios. O sea, el individuo que no tiene principios morales es un individuo que necesita ser ajustado por la fuerza, básicamente, con lo cual, digamos, la moral es la autocontención, ¿no? Es, digamos, voluntariamente, en libertad, ser parte de un orden espontáneo en este caso, de conducta humana, de acción humana. A finales de los años 80 surgieron nuevos términos políticos en Estados Unidos, como paleoconservadurismo y neoconservadurismo, para marcar las diferencias ideológicas al interior de la derecha norteamericana. Los paleoconservadores eran los opositores a las políticas que derivaron del plan de gobierno de Franklin D. Roosevelt, quienes defendían la idea de un Estado mínimo. Dentro de este grupo encontramos a diversas figuras libertarias,
y entre los más destacados estaban Heinrich Hazlitt, conocido como el primer promotor de la economía austríaca en este país. Mientras los paleoconservadores defendían la libertad y la república, los neoconservadores priorizaban el pragmatismo, un mayor gasto federal, la expansión del estado de bienestar y una política exterior intervencionista. A finales de los 80, Murray Rothbard, un destacado economista libertario, y el asesor político Lew Rockwell se unen a las ideas paleoconservadoras debido a cierta afinidad ideológica, formando una alianza de pensadores, y es entonces que surge el término paleolibertarianismo. Esta corriente libertaria combinó los valores tradicionales y la defensa de un Estado limitado. De acuerdo a Rockwell, el paleolibertarianismo se remonta a grandes pensadores como Ludwig von Mises, Albert J. Nock y Garrett Garrett, basados en los debates del derecho antiguo, que se oponían a la New Deal impulsado por Roosevelt, una política de Estado que consistía en una serie de programas, regulaciones y reformas financieras para salir de la Gran Depresión, pero que al final resultaban muy hostiles con el crecimiento económico y la libertad empresarial. Según Rothwell, una facción de libertarios hizo las paces con la religión, tomando como fundamento la libertad, la propiedad y el orden natural para dar paso a una nueva generación de paleolibertarios. En sus ensayos afirma que los progresistas o los libertarios de izquierda se basan en el odio a la cultura occidental y que ésta debe ser defendida por sus estándares morales de la tradición judeocristiana. En tal sentido, en nuestros días, esta postura paleolibertaria es la que rechaza la corrección política, el multiculturalismo, la inmigración ilegal, el globalismo, el neofeminismo y la ideología de género. Los valores de este movimiento se expresan en la defensa de la libertad, la propiedad, el capitalismo, la paz, el orden natural y la moral cristiana de Occidente. Pero ¿qué diferencia hay entre los conservadores actuales y los paleolibertarios? Si bien es cierto que los paleolibertarios son conservadores en el aspecto moral, no intentan obligar a través del Estado a que los demás se rijan por el mismo código de valores. Es decir, ejercen un respeto estricto al libre albedrío del otro individuo, aunque no compartan su filosofía de vida. En el plano económico, el paleolibertarianismo defiende las economías de libre mercado como un mecanismo moral y práctico, asimismo la propiedad privada como una herramienta económica para una sociedad libre. En el plano cultural, promueve el conservadurismo social sin intervención estatal, defiende a la Iglesia como fuerza que garantiza un equilibrio moral, a la familia como célula básica de la población y a la comunidad como modelo de organización espontánea. Finalmente, el paleolibertarianismo es un movimiento que está resurgiendo y tomando fuerzas en nuestras sociedades como una alternativa a las corrientes liberales que no solo defienden el libre mercado, sino también comparten la agenda cultural de la izquierda, como la promoción del aborto, la legalización de las drogas, la ideología de género y otros agregados. Probablemente muchos no conozcan los orígenes de este movimiento, sin embargo, en la práctica podrían ser paleolibertarios netos. Libertad 590 pregunta: ¿el liberalismo es compatible con el conservadurismo? Pues depende qué entendamos por conservadurismo. Si por conservadurismo entendemos un movimiento, una ideología política que prioriza la tradición o las creencias de una determinada confesión religiosa frente a la libertad individual, evidentemente no lo es. Si por conservadurismo entendemos ciertos valores que actualmente suelen ser calificados como conservadores por cuanto tienen un componente tradicional, el individuo no es enemigo de todo lo heredado, de toda la tradición recibida, sino que en cierto modo respeta y modula su estilo de vida de acuerdo con determinadas ideas y determinados valores tradicionales recibidos, pues entonces claro que es compatible si esos valores se restringen, se limitan a la esfera privada, es decir, si no intentas imponérselos a otros. Incluso diría que hasta cierto punto un sano conservadurismo que enfatice la prudencia frente a los cambios sociales, frente a la reinvención ingenieril del conjunto de la sociedad, diría que esa perspectiva personal, que no política, personal conservadora frente a los cambios, ya digo, constitucionales de una sociedad, frente a la ingeniería y la planificación y la reinvención y la tabla rasa absoluta de las instituciones básicas de una sociedad, creo que hasta cierto punto ese conservadurismo personal sano es no solo compatible, sino casi consustancial al pensamiento liberal. La desconfianza hacia la revolución permanente, hacia la reinvención continuada de la sociedad y el entendimiento de que somos herederos de una gran cantidad de conocimiento sedimentado
que no llegamos a asimilar completamente y que no somos capaces de racionalizar plenamente, pero que aún así nos es funcionalmente útil para coordinarnos con otras personas, incluso a la escala más elemental de respetar y permitir y posibilitar la coexistencia y la cooperación con. Sin libertad no hay progreso. La libertad es una de las herramientas más poderosas para el avance y el progreso de la humanidad. Es en un ámbito libre donde el ser humano desarrolla al máximo todas sus capacidades. La libertad es fundamental para el desarrollo pleno del ser humano. Sin ella, nuestras capacidades se ven limitadas y no podríamos alcanzar nuestro máximo potencial. La libertad permite a las personas expresarse sin miedo a la represión. Esto fomenta la creatividad, ya que las ideas pueden fluir sin restricciones. Cuando somos libres tenemos la capacidad de tomar decisiones que afectan nuestras vidas. Esta autonomía nos permite aprender y crecer a través de nuestras elecciones y experiencias. Además, la libertad de pensamiento y la libertad académica son cruciales para el desarrollo intelectual. Nos permite explorar nuevas ideas, cuestionar lo establecido y buscar conocimiento sin limitaciones. Dentro del ámbito social, la libertad nos permite elegir nuestras relaciones sociales y construir vínculos y comunidades basadas en intereses y valores compartidos. Dentro del desarrollo económico, la libertad económica permite a las personas innovar, emprender y contribuir al crecimiento económico. Esto a su vez mejora la calidad de vida y brinda más oportunidades para todos. Nos da bienestar social. La capacidad de vivir una vida auténtica y perseguir nuestros propios objetivos y sueños es vital para el bienestar emocional y psicológico. Como ya mencionamos, la libertad es necesaria porque nos brinda muchas posibilidades. Pero si esta libertad es usada irresponsablemente, sin tener principios morales sólidos que nos permitan ser prudentes a la hora de tomar decisiones, esta libertad podría convertirse en la peor de las cárceles. Pongo un ejemplo. Una persona en estado etílico o bajo los efectos de psicoactivos no es libre, es presa de un estado mental nocivo que te quita la capacidad de discernir situaciones. Una persona con problemas de adicción ya no es libre, todo lo contrario, es presa de una condición que por lo general la conduce a tomar malas decisiones. La libertad tiene que ser ejercida con mucha responsabilidad y con la plena capacidad de asumir las consecuencias de cada acto. Es aquí donde considero que el conservadurismo aporta algo fundamental para hacer uso responsable de dicha libertad. El sentido de prudencia. El sentido de prudencia es importante para la toma de decisiones, porque hay decisiones que una vez tomadas no hay marcha atrás. El sentido de prudencia nos hace considerar todas las variables existentes, nos hace poner los pies sobre la tierra. Todo esto bajo una serie de principios morales y éticos en un ámbito de libertad pueden ser cohesión perfecta para el desarrollo de las sociedades. La libertad por sí sola puede llevarnos a eso que se llama libertinaje o libertad vacía, carente de fundamentos que la enriquezcan y, contrariamente, las vuelven un camino hacia la peor de las cárceles. Ser presos de la libertad puede sonar a oxímoron, pero lamentablemente el uso indebido de nuestra libertad nos puede conducir a eso. La libertad sin responsabilidad y sin sentido de prudencia no es libertad. Por este y por otros puntos considero que el liberalismo y el conservadurismo se complementan y crean un equilibrio perfecto donde la libertad puede transitar de forma sana y positiva. Leí la obra de Tolkien y cuando uno escudriña un poco en su biografía, él era un hombre muy católico, muy devoto, e incluso influyó en la conversión de su amigo C.S. Lewis, otro gran escritor, autor de Las Crónicas de Narnia, Los Cuatro Amores, El Sentido del Dolor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es compatible el cristianismo, el catolicismo, con el liberalismo? Pero no solamente es compatible, se sigue una cosa de la otra. O sea, yo creo que Gabriel Zanotti podría dar una muy buena charla sobre ese tema, que es muy católico, un argentino, un profesor. El cristianismo es una religión profundamente individualista. Esa es la piedra angular del cristianismo. Voy a explicar qué es lo que estoy diciendo, porque algunos me miran medio aterrados. Es el individualismo, entendido como que cada ser humano es único e irrepetible y que por lo tanto tiene la misma dignidad que todos los demás. ¿Sí o no? Eso es individualismo. Eso es lo que decimos los liberales. Y por eso tienes que respetar los proyectos de vida de los otros. Y ese es también
finalmente la piedra angular de lo que es también el catolicismo. Ahora, el catolicismo tiene una iglesia, una estructura, tiene otras visiones, pero finalmente lo que nosotros planteamos los liberales es eso. Todos los seres humanos tenemos igual dignidad. Es como decir, todos somos iguales ante los hijos de Dios, ante los ojos de Dios. O todos somos hijos de Dios. Lo que significa todos somos iguales desde un punto de vista moral, no fáctico. Somos todos distintos desde el punto de vista de los hechos, pero desde el punto de vista moral somos todos iguales. Solo considerando a todos los seres humanos iguales, tú puedes aplicarles las mismas reglas. Y por lo tanto no vas a tener esclavos, por ejemplo, no vas a tener clases sociales artificiales tipo monarquía, ese tipo de cosas con privilegios artificiales que no te permiten subir ni bajar. Entonces, el fundamento del Estado de Derecho, el rule of law, que los liberales defendemos, al final es cristianismo puro, porque es, ¿sabe qué? Como todos somos moralmente iguales, tenemos los mismos derechos, por lo tanto tienen que aplicarnos a todos la misma regla. No puede haber diferencia, ni privilegios arbitrarios. ¿No es eso acaso cristiano? Y además el liberal te dice otra cosa, te dice, mire, porque la solidaridad, porque por ahí puede ir la crítica, te dice, pero si la solidaridad es un ejercicio voluntario, es un acto de generosidad del espíritu humano. Y esto es donde se confunden tantos curas de la Iglesia Católica, que no entienden esto, que creen que la solidaridad es llamar al Estado para que por el uso de la violencia, como vimos, le quite a unos para darle a otros. Pero eso no es solidaridad. Si la solidaridad no es voluntaria, ya no es solidaridad, ¿se fijan? Si yo voy y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, oye, dale a la persona de la esquina que necesita, y tú vas porque te puse una pistola en la cabeza y le das algo de dinero, que efectivamente le va a ayudar, tú después no te puedes jactar de que fuiste solidario. A ti yo te obligué a darle. Y fíjense ustedes que la sociedad más solidaria del mundo es la norteamericana. Si ustedes, todos los indicadores de tiempo, de dinero invertido de las personas, Estados Unidos es la sociedad más solidaria del planeta. Y también es una de las más religiosas de Occidente, si no la más religiosa de Occidente. O una de las más religiosas. Por lo menos del mundo desarrollado yo creo que es la más religiosa. Desde el punto de vista cultural. Hay muchas denominaciones de distintas iglesias protestantes, católicas, sea cristianas. Así que yo creo que es compatible y que lo contrario es totalmente incompatible con el cristianismo. El uso de la violencia es lo que no es compatible con el cristianismo. El amor por el prójimo, el respeto por la vida del otro, el respeto por la libertad del otro, eso es, a mi juicio, mucho más cristiano, no la violencia.